Buenos días, mis queridos hermanos. Este domingo, precioso domingo de agosto, este precioso domingo 16 de agosto, estamos empezando el culto, y como ustedes saben, pronto empezaremos con la predicación. Aprovecho para saludarles y para decirles que Cristo les ama y que el amor del Señor siempre está manifiesto para con nosotros. Y para decirles que les felicito por estar en sus casas, por cuidar a su familia, por cuidar a sus niños. Estamos en tiempos difíciles. Es hora de buscar al Señor y de cuidar la familia también y la salud. Dios les bendiga en este lindo domingo 16 de agosto. Hoy es un día en el que el Señor nos ha bendecido con fuerza, nos ha bendecido con salud, y quisiera hablarles de un tema muy particular hoy, y es un tema sobre todo para personas que llevamos mucho tiempo buscando el rostro de Dios, y para personas también que a veces empiezan, pero que les pasa algo ahí. Vamos a empezar a hablar de esto. Como les digo, este es un canal donde, o esta es una iglesia donde nosotros estamos tratando de hablar de las bases, de lo primordial, de lo básico de la doctrina de Cristo. Y entonces yo he escogido hablar en estos días de las parábolas que precisamente Cristo Jesús dijo en los días en que Él estuvo aquí en la tierra, y de las cosas con las que comparó el reino de los cielos. Esta serie yo le llamo El reino de los cielos es semejante a, porque casi todas las parábolas de las que hemos hablado, el Señor Jesús las empieza con esta frase: el reino de los cielos es semejante a. Y hoy quiero que vayamos al libro de Mateo y al capítulo 20. Vamos a Mateo 20.
y al versículo 1. Y dice de la siguiente forma: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano en la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Algo muy importante que vemos en la palabra, y cuando dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a esto, un hombre que sale a buscar. La semana pasada hablamos, o la semana antepasada, perdón, hablamos de cuando aquel hombre, padre de familia o un rey, decía en otra versión, en otro evangelio, prepara una fiesta de bodas y luego invita a los que deberían venir a la fiesta, y estos se niegan, y entonces el Señor llama a otros. Algo que vemos muy importante, y yo quiero decirles, es algo precioso de entender, es que el Señor Dios primero nos busca a nosotros. Algo que vemos en esta parábola es lo siguiente: el hombre, el padre de familia, el dueño del viñedo, el que tiene todo, va a buscar quien trabaje en el reino. Y esto es algo para los que hemos decidido trabajar en el reino de Dios, para los que hemos decidido buscar del Señor un poquito más, ir un poquito más allá y buscar del Señor a través del trabajo, a través de ejercer alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna función en una iglesia o en un ministerio, haciendo algo de lo que Cristo nos mandó a llamar. Y algo muy importante es que dice la palabra que este hombre fue al principio del día, y al principio del día se encontró unos trabajadores. Acordó con ellos darles un salario, el salario de un día de trabajo, y los envió a la viña. Y eso es algo que nos indica también que el Señor no busca edades. Hay muchas personas que llegan y me dicen: es que yo soy muy joven, yo siento que estoy muy joven, que yo no sé todavía cómo es la cosa. Y yo te quiero decir algo: no importa la edad que tengas, no importa la edad que tú tengas, el Señor quiere tocar tu vida, el Señor quiere bendecir tu vida, y el Señor quiere estar contigo. Y no importa realmente la edad que tú tengas. Yo sé que más de una vez pensamos, o yo mismo en su momento pequeñito, cuando tenía 16 años, que fue cuando empecé a meterme en el liderazgo de jóvenes y a servir en la iglesia y a servir al Señor ya bastante tiempo, yo muchas veces me cuestionaba. Yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer? Es que yo no sé, es que yo quisiera que alguien me enseñara, y busqué gente que me enseñara, y sí fue importante, pero aprendí algo. Lo más importante es empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces aprendí que el tiempo te va enseñando cómo hacer mejor las cosas, que la experiencia te va enseñando cómo servir mejor, pero la experiencia no la puedes obtener si no empiezas. Es cierto, si usted me dice, ahora sirves mejor que antes, sí, claro, ahora sirvo mejor que antes. Ya tengo casi 45 años y empecé a los 16. O sea, llevo casi 30 años de servir al Señor y ahora lo hago mejor que antes. O eso es lo que yo creo. Pero, si no hubiera empezado a los 16, no habría adquirido la experiencia. Entonces tenemos que entender que el Señor nos llama a la edad que sea. Y a muchos los llama jóvenes, pero no es la única situación. Vamos a seguir leyendo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3: a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo, o sea, un día de trabajo. Así que fueron a trabajar al viñedo, y el propietario hizo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde.
algo que podemos decir y que es muy importante en el reino de Dios, y algo que vemos en este pasaje persistentemente, es que el Señor fue en la mañana, buscó y encontró a una gente, pero el Señor quería que más personas trabajaran, que más personas estuvieran trabajando para Él. Y en estos días, ¿cuánto se necesita de veras que todos los que creemos en el Señor trabajemos por Él? Hablemos lo que es, hablemos de las bendiciones que Dios nos ha dado, hablemos de lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas, hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que puede hacer en la de usted, mi amigo que me escucha. Si usted siente que su vida no ha estado completamente pegada al Señor, yo te digo, Dios puede hacer cosas maravillosas. Y es necesario que nosotros hagamos esto. Y entonces el Señor vuelve a pasar, ¿verdad?, al mediodía y luego a las 3. ¿Esto de qué nos habla? De que podemos ser personas adultas, podemos ser personas mayores, personas que nunca hemos buscado al Señor, pero que si el Señor al mediodía de nuestra vida, a la mitad de nuestra vida nos busca, y nosotros le decimos que queremos ir a trabajar con Él, Él nos recibe y nos dice, venga, sírvame y te voy a dar lo que es justo. Igualmente a las 3 de la tarde, si ya tu vida ha pasado mucho, si ya tú me dices, no, ya yo he vivido mucho de mi vida y la he vivido mal y ya las cosas no son lo que yo hubiera querido, lo que yo hubiera esperado. Sin embargo, el Señor te dice, no, mira, si quieres venir cuando ya ha pasado 2/3 de tu vida a servirme, dice el Señor, yo te recibo y te voy a dar el pago por lo que vas a hacer, y te voy a recibir y voy a estar contigo y voy a apoyar esa obra que tú estás haciendo para mí. Y eso es lo importante, el Señor nos llama a trabajar en su obra. Dice aquí que nos llama a trabajar en su viña. Y cuando estamos en la viña de Dios, cuando estamos en la viña del Señor, estamos trabajando para Él. Y el Señor apoya lo que hacemos, y el Señor bendice lo que hacemos, porque lo estamos haciendo para Él. Mi hermano, no tengas miedo, no tengas temor, no importa la edad que tengas, no importa qué haya pasado en tu vida. El Señor, cuando llega a buscar a estos trabajadores, no les pregunta, ¿y ustedes dónde estaban trabajando? ¿Y por qué los echaron? Y miren, ¿y por qué no volvieron? Y miren, ¿por qué están a esta hora buscando trabajo? ¿No les parece que es muy tarde? En ningún momento el Señor hace esta pregunta, sino que el Señor lo que les dice es, ¿quieren trabajar? Sí, bueno, vayan a mi viña y yo les voy a premiar por ese trabajo. Y vamos a ver, vamos a seguir en la palabra, vamos a la palabra nuevamente. Y dice así en el versículo 6. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo entonces, vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Vean qué importante lo que dice esta palabra. El Señor llega y les dice, ¿por qué no trabajaron? Y las personas básicamente lo que le contestan es, Señor, a nadie le interesó darnos trabajo. Nadie nos dio trabajo, nadie quiso darnos trabajo. Nosotros estamos aquí, y si ellos estaban ahí era porque querían trabajar. Pero lo que ellos contestan es, nadie nos dio la oportunidad de trabajar.
Muchas veces nosotros en nuestra vida sentimos que no le importamos a nadie, que nadie se interesa por cómo estoy yo, por qué voy a hacer. Sin embargo, esta parábola nos enseña que cuando el reino de Dios viene, que cuando el Padre viene a buscar, le pregunta aún a aquellos que piensan que no pueden hacer nada, aquellos que todo el mundo los desechó, todo el mundo dijo, este no me sirve. Eran las 5 de la tarde, el día de trabajo terminaba a las 6. Eran las 5 de la tarde, era el ocaso tal vez de la vida de algunos. O tal vez algunos, y yo lo escucho mucho tristemente en los jóvenes de hoy, que aún siendo muy jóvenes dicen, yo no sirvo para nada, yo a nadie le intereso, a nadie le importo. ¿Qué va a querer Dios conmigo? Nadie quiere nada conmigo. Pues yo te digo, si tú estás en esa posición, la palabra del Señor dice que Dios vino a ti y te pregunta, mira, ¿por qué no estás haciendo nada? Y si tú le dices, porque nadie me quiere con Él, el Señor te dice, no, yo sí te quiero, venga, váyase a la villa, trabaje, yo le voy a pagar. Váyase usted también. Porque cuando Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí, mi querido amigo, mi querido hermano, vino a morir por todos. Tú te puedes haber desechado, tú puedes decir que no sirves. La gente, no sé, algunos de tu familia, algunas personas en tu trabajo, no sé, pueden decir que tú no sirves. Pero dice esta parábola que el Señor vino y te dijo, mira, si nadie quiere que estés con Él, yo sí te quiero conmigo. Y el Señor les dice, vayan a trabajar. Y entonces si tú estás en esa edad en la que tú dices, ya yo no sirvo para nada, claro que sí sirves. El reino de Dios todavía está contigo, todavía está buscándote. Y si tú estás en una actitud, si eres joven, pero tú ya en tu actitud has dicho, no, yo no quiero, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, nadie quiere saber nada de mí. Yo te digo, sí hay uno que quiere saber de ti. Hay uno que quiere tenerte entre sus filas. Hay uno que quiere que estés con Él. Y ese se llama el Señor nuestro Dios. Dios quiere que tú estés con Él. Y el Señor te va a recibir. Y el Señor te va a acuerpar. Y el Señor te va a dar las mismas herramientas que recibieron otros que están antes que tú. Y el Señor te va a tratar de la misma forma y con el mismo amor. Y te lo voy a demostrar. Vamos de nuevo a la palabra. Vamos ahora a los versículos 8 y 9. Y dice de la siguiente forma: aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos, o sea, los que habían entrado a trabajar a las 5 de la tarde. Cuando recibieron su pago, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Mi amigo, Dios no está buscando tener hijos preferidos o hijos mejores, hijos peores. Cuando tú entras al reino de Cristo, eres adoptado hijo de Dios. Y como hijo de Dios tú tienes derechos. Y como hijo de Dios, Dios te da derechos, Dios te da bendiciones. Y dice la palabra que cuando fueron a recibir la paga por su trabajo, los que habían llegado a las 5 de la tarde, recibieron la misma que los que habían entrado a las 6 de la mañana. Recibieron el pago de un día. Y eso nos dice que el Señor es un Señor bueno, es un Señor que quiere bendecirnos, que quiere darnos, que quiere cuidarnos. El Señor no te va a reclamar
A la hora de la hora, Dios no te va a decir, venga, trabaje para mí, y después a la hora de la hora le va a decir, sí, pero usted vino a trabajar para mí ya viejo, y antes de eso hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí, hizo allá. Mire, no, Dios no es un Dios que desea echarte a la cara tus pecados o tus fallas. Dios no es alguien que te va a desechar, como hizo la gente con estos últimos, que llegaron y le dijeron, es que nadie nos quiso contratar. El Señor no te va a desechar al final. El Señor te ama tanto que al final te va a decir, ok, trabajaste para mí, recibes el premio, recibes la bendición, recibes lo que está prometido para alguien que ha trabajado para mí. Para alguien que ha dado su fuerza y que ha dado su vida por servirme. No tengas miedo, mi amigo, mi hermano, no tengas miedo. Dios es un Dios que premia. Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero además que es galardonador, quien premia a los que le buscan. Y todo el que busca servir al Señor recibirá un premio. Ahora, mis hermanos, ¿con qué tenemos que tener cuidado cuando hemos trabajado y hemos dado nuestro esfuerzo para el Señor? Hay un pecado que la gente menosprecia mucho. Si ustedes me hablan, el robo, la mentira, el chisme, son pecados muy conocidos. El asesinato todavía más. Hay muchas cosas. Pero hay un pecado que es muy menospreciado por la gente. Y que fue el pecado que llevó a Satanás a caer en su perdición, y es el pecado del orgullo. Quiero que vayamos nuevamente a la palabra. Y dice así Mateo 20, versículo 10. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, estamos hablando de los que han trabajado desde las 6 de la mañana, estamos hablando de personas que han entregado su vida tal vez desde muy jóvenes a trabajar, que han levantado ministerios, que han levantado cosas con mucha dificultad. Pero a estos hombres les pasó algo interesante, y es de lo que habla el tema de esta predicación, que decía, yo me merezco algo mejor. Dice, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron, ellos pensaron que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron su paga, protestaron contra el propietario. Mi amigo, mi hermano, Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso. Dios premia al que le sirve, Dios premia al que le gusta. En la palabra de Dios está escrito cuál es el galardón de todos aquellos que buscan de Dios, de todos aquellos que quieren servir al Señor. Pero mi hermano, el orgullo y muchas veces la envidia está corrompiendo ciertos ministerios, ciertas iglesias. Yo he oído, por ejemplo, ahora una frase muy común. Es que nosotros estamos a otro nivel. Yo te pregunto, mi hermano, mi amigo, si Dios te aceptó en su reino como hijo, si Dios te aceptó, si ya tú tienes el título de hijo de Dios, ¿qué nivel puedes tener superior a ese? Y es que es muy bonito cuando oyen, es que en la iglesia estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro, y estamos progresando y yendo para adelante, y estamos a otro nivel. ¿A otro nivel de quién? ¿A otro nivel de otras iglesias? ¿Estás diciéndome que eres mejor hijo de Dios que otros? ¿Estás diciéndome que tu nivel de hijo es mejor que el de otros? ¿Y eso qué significa? ¿Que estás esperando recibir un pago mejor que el de otros? ¿Estás esperando recibir un premio mejor que el de otros? Y entonces vemos personas que
que ya le cuestionamos, ¿por qué sirves al Señor? ¿Lo sirves por amor? ¿Lo sirves porque el Señor te escogió? ¿Lo sirves porque Dios es bueno, porque es misericordioso o porque estás esperando un pago? Y si estás esperando un pago, ¿cuál es el pago que estás esperando? Porque el pago que estos trabajadores que han trabajado desde las 6 de la mañana, se les había ofrecido el pago de un día. Y cuando llegaron a recibir su pago, se les pagó el jornal de un día de trabajo. Vamos a la palabra nuevamente y veamos cuál actitud toman estos hombres. Dice la palabra, dice la palabra que estos hombres le dijeron al jefe, al dueño, aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Se les está pagando igual a ellos cuando nosotros estamos a otro nivel. Nosotros trabajamos más, fuimos más esforzados, fuimos más valientes, nosotros estamos a otro nivel. ¿Cómo le vas a pagar igual a otros que están a un nivel inferior que nosotros? Y entonces el Señor, representado por el dueño de la finca, les dice, amigo, ¿no he sido justo? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Mi querido hermano, Dios es bueno y las bendiciones que le da a la gente que le sirve son muchas, son grandes. Pero tú tienes que entender algo, cuando el Señor Jesús viene a tu vida, te adopta como hijo. Y un buen padre, y los que somos papás lo sabemos, un buen padre no tiene hijos preferidos. Si tú ves la parábola, yo digo del padre bondadoso, el padre amoroso, muchos la llaman la del hijo pródigo. Bueno, cuando el hijo regresa, a pesar de que ese hijo había gastado su herencia, a pesar de que ese hijo había avergonzado a su padre, a pesar de todo, cuando el hijo regresa, el Señor le dice, báñenlo, pónganle ropa adecuada, pónganle un anillo, que el anillo es el signo de la familia, diciendo, este es hijo. Es hijo. Cuando el Señor nos recibe, nos da el título de hijos de Dios. Hermanos, es hora que dejemos de estar pensando en estar a otro nivel o en tener la revelación que nadie más tiene. Si Dios te diera una revelación que nadie más tiene, ¿sabes cuál es tu responsabilidad? Llevarla a todo el resto de la iglesia, porque la iglesia somos todos los que creemos en Cristo en todo el mundo. Si Dios te diera algo, no es para ti, no es para tu grupo, no es para que tu grupo se jacte o para que tú te jactes que eres mejor que los demás. Todo lo contrario, es para que tú pases esa visión a los demás, para que se la des a los que la necesitan. Mi hermano y mi amigo, esa es la realidad. En esta vida, los que somos y hemos aceptado ser hijos de Dios, debemos hacerlo por amor, con sencillez, como lo hizo Cristo. Dice la palabra que Jesús, estando en el cielo, siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo para aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, y se hizo un hombre, y vino aquí a morir por nosotros, por ti y por mí, que no lo merecíamos. Pues igual, cuando sirvamos al Señor, despojémonos de todo, despojémonos de lo que nos importa, despojémonos de esas suposiciones, de que vamos a recibir más, o que tenemos que ser más, o mejor que alguien. Dios no te llamó a ser mejor. Si algo vemos en esta parábola, es que cuando tú aceptas servir a Dios, tienes un trato con Él. Tu negociación fue con Él. Y no te debe importar lo que hacen los otros. Tú no puedes llegar al cielo diciendo, yo trabajé desde niño, entonces a mí me van a dar un mejor regalo
un mejor premio que a X pastor que se convirtió a los 50 años, o a los 60 años, o a este señor que empezó a servir a los 70 porque ese ya conoció a Cristo. No, yo voy a tener una mejor corona, y yo vi a eso hace años. Yo voy a tener una corona más grande, yo voy a tener una mansión más linda en el cielo. No, mi hermano, ese no es el camino del Señor. Dice finalmente esta parábola. Le dice Dios, o le dice el que lo empleó a este hombre, le dice: toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y es que hay que recordar que Dios fue bondadoso primero con nosotros. Y si nosotros llegamos primero, hemos vivido una vida mejor, porque hemos vivido más tiempo bajo la ayuda del Padre, bajo la cobertura del Padre, bajo la bendición de Dios. Sin embargo, el Señor quiere pagar a todos por igual y dice: así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mi hermano, yo te voy a contar una anécdota. Hace unos meses, estaba en una clase. Y una persona empezó a contar una anécdota y dijo: es que hice una fiesta para una persona X e invité a alguien que hiciera una oración, y esa persona llegó en jeans y camiseta, y llegó y dijo: la persona para la que yo hice esa fiesta se merecía algo mejor que la facha en la que llegó ese pastor. Mi hermano, yo te quiero recordar algo, y te lo quiero recordar de forma clara. Lo que nosotros merecíamos, y te lo quiero recordar con la palabra. Vamos a la palabra. Yo quiero que vayamos a la palabra y te lo voy a leer. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Sabes lo que nos merecíamos? Tú y yo, mi hermano, dice: la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros nos merecíamos era la muerte eterna. Lo que nosotros nos merecíamos era que el Señor nos castigara conforme al pecado con el que hemos vivido, conforme al pecado con el que hemos andado en nuestra vida. Eso es lo que nos merecíamos. Dice el versículo 24: sin embargo, en su gracia, que la palabra gracia quiere decir regalo, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mi amigo, cuando esta persona dijo: esta que era la de la fiesta se merecía algo mejor, sinceramente algo habló a mi corazón y me recordó que yo lo que merezco sin duda alguna es el castigo de los pecadores. Yo soy pecador, todavía el día de hoy yo soy pecador. El Señor Jesús, por la sangre de Cristo, me ve como santo, porque la sangre de Cristo me libera y me purifica de los pecados que todavía hoy cometo. Cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado y me arrepiento y hago de veras un propósito en mi corazón de no pecar más de esa forma, el Señor me limpia del pecado y me ve el Señor Dios Padre puro, sin mancha, por medio de la sangre de Cristo. Pero como dice también la palabra, eso no es mío, eso es un regalo de Dios, no son mis obras, yo no puedo gloriarme en eso, yo no merezco más que eso, ni mis hijos merecen más que eso,
ni mi esposa merece más que eso. De hecho, lo que merecemos todos es el castigo de Dios. Porque nuestras obras dicen que lo que merecemos es el castigo de Dios. Y yo quiero llevarte finalmente a dos términos que debemos entender si queremos estar con Dios. El primer término es misericordia. La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dios no nos da el castigo que merecemos, el castigo merecido por nuestro pecado, sino que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos libera de ese castigo. La misericordia de Dios, mi hermano y mi hermana, es que Dios no te da lo que realmente mereces, lo que yo realmente merezco. Por eso el Señor es bueno y nos va a buscar, porque por medio de Cristo Jesús nos ha liberado de lo que realmente merecemos. Y la siguiente palabra que quiero que atesores en tu corazón en esta mañana es gracia. Gracia es Dios nos da lo que no merecemos como una herencia de hijos por la sangre de Cristo. El Señor, por medio de la sangre de Cristo, nos ve como hijos y nos da bendición y un premio y nos da lo que no merecemos. Mi estimada amiga, mi estimado amigo, no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo te puede limpiar y puede hacer que el Padre te vea digno, te vea merecedor, te vea como un hijo. No importa si eres joven, no importa si eres adulto mayor, no importa. El premio para el que sigue al Señor es el mismo. Para aquel que decide amar a Dios, no importa si lo hace de niño, si lo hace de joven, si lo hace, no sé, de adolescente, de adulto mayor. Dios te va a recibir y te va a tratar igual, te va a dar igual, te va a bendecir igual que aquel que le ha servido toda la vida si lo haces viejo. Pero si lo haces joven, vas a tener la bendición de que te vas a librar de muchos problemas. Imagínate cuán frustrados estaban los hombres que estaban a las 5 de la tarde sin trabajar. Estaban dolidos. Cuando les preguntaron qué les pasaba, dijeron, nadie nos quiso. Nadie nos quiso dar trabajo. Si tú le entregaste tu vida joven, los que llegaron a trabajar primero no habían sentido ese horrible sentimiento de nadie nos quiso contratar. Pero el Señor premia y bendice a todo el que le sirve, a todo el que le ama, a todo el que quiere en Él, no importa la edad que tenga. Yo hoy te quiero animar a que tú entregues tu vida, tu corazón al Señor Jesús. Que tú se la entregues con el alma, que tú se la entregues de todo corazón. Y yo te aseguro que el Señor te premiará. Y mi hermano, si tú en algún momento, en tu corazón, has querido sentirte mejor que los demás, o has sentido que mereces algo mejor, también te pido que recuerdes la palabra que hemos visto el día de hoy. En el reino de Dios todos somos hijos, mi querido hermano, y todos recibimos trato de hijos. No supongas que vas a recibir más, ni menos tampoco, que ya el trato de hijo de Dios es suficiente. Yo una vez fui a una congregación donde tenían la costumbre de decirnos siervo. Había una persona en especial que decía, siervo, venga para acá, siervo, haga esto, siervo, lo otro. Y yo servía ahí, servía al Señor. Pero un día yo dije, yo no voy a permitir que me vuelvan a llamar siervo. Yo tengo un título, hijo.
Si alguien quiere referirse a mí en la iglesia, dígame, hermano. Si soy pastor, ok, pastor. Pero si quiere verme feliz, dígame hermano. Porque hijo de Dios es el título más grande que yo tengo en mi vida. Y yo tengo un título de universidad. Y no me interesa. El título más grande que yo tengo es hijo de Dios. Y si otro hijo de Dios me llama hermano, yo sé que me está diciendo, mira, somos de los mismos. Estamos juntos. Somos iguales. Los que hemos decidido servir en el reino de Dios, solamente hemos decidido cuidar a los otros que también están en el reino de Dios. Hemos decidido darles de nuestro esfuerzo y bendición. Pero eso no nos hace mayores ni mejores. Si me dices pastor, no me estás diciendo que soy más que tu hermano. No, un pastor es simplemente uno de tus hermanos que decidió cuidar a otros. Yo los bendigo el día de hoy. Y quiero que si tú no has decidido seguir a Cristo, yo te lo digo, no importa lo que creas, no importa si piensas que nadie te quiere, no importa si piensas que nadie quiere tener nada que ver contigo, eso es mentira. Todavía a las 5 de la tarde, a los que nadie quiso contratar, el Señor los llamó a su reino. Y si tú te sientes así hoy, o si tú sientes que eres joven y que no puedes, que no sabes cómo, o si sientes que ya llegaste, no sé, a 30 el resto, 40 el resto, y que nunca has hecho nada en la iglesia y que no sabes cómo hacerlo, yo te digo, no importa, el Señor te recibe cuando sea, como sea, a la edad que sea, porque el Señor quiere que tú te entregues a Él, a Cristo Jesús, como un hijo, y que sirvas a su reino. Y Él no te va a decir, si serviste más te doy más, si serviste menos te doy menos. No, Él te va a dar igual, porque Él te va a recibir como un hijo en su casa. Y si tú no te sientes hijo, pero tú quieres sentirte hijo, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, ven a mi vida, lávame con tu sangre. Purifica mi vida, purifica mi corazón, lléname. Yo te recibo hoy como Salvador, como el Hijo de Dios que murió por mí, que me limpia. Pero también te recibo como el Señor de mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para que los demás puedan saber que Dios ha hecho maravillas en mi vida y que las puede hacer en la de ellos también. Pon en mi corazón, Señor, el bendecir a los demás y el servir a los demás. Y yo te serviré. No porque lo merezca, sino porque Cristo Jesús murió por mí y en Él está mi refugio, en Él está mi escudo, en Él está mi santidad, en Él está la gracia y la herencia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven a mi vida y llénala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Y te aseguro que el Señor te ama y que Él quiere estar contigo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Si tú ya has escuchado la palabra y te ha bendecido, compártela con alguien más. Si tú ya no quieres escuchar más, hasta aquí llegó la predicación y te bendigo y está bien. Pero si quieres orar con nosotros por algunas situaciones que están dando aquí por otras personas, si quieres empezar a servir al Señor orando por otros, te digo, danos un momentito, vamos a hacer una pausa, vamos a revisar las peticiones, vamos a orar por peticiones que tenemos todas las semanas y vamos a bendecir a nuestros hermanos, que también a eso nos llamó el Señor. Dios te bendiga. Y pronto regresamos.
Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar. Primero, por algo que el Señor ha traído mucho a este ministerio, y es orar por niños y niñas que aún no han nacido. Yo quiero bendecir en el nombre de Jesús a todas esas familias, a todas esas madres, especialmente este 16 de agosto, que ayer en Costa Rica fue Día de la Madre. Yo bendigo a todas esas mujeres que llevan en su vientre a un niño y que están temiendo por él en medio de esta pandemia, que están temiendo por ellos en medio de todas estas situaciones que se están dando, por cuestiones de salud o por lo que sea. Yo declaro bendición sobre la vida de esas madres que han puesto su fe en el Señor, que han puesto su confianza en el Señor, que han puesto su corazón en bendecir a ese hijo que está por venir, que bendicen el fruto que Dios les ha dado en su vientre. Yo declaro bendición sobre ellas. Yo declaro en especial bendición sobre Maylin y Freddy, y sobre su hija Fabiola. Señor, bendice esa niña, bendice, Señor, que crezca fuerte, que crezca grande, que crezca, Señor, para ser una hija tuya y para ser bendecida. Señor, bendice su familia, bendice la salud de sus padres y bendice la salud de esa bebé desde antes de nacer, para que en medio de todo este mal no sea tocada. Bendigo, Señor, también a Gloriana y a Tiago, Señor, allá, bendícele, Señor, donde ellos están. Bendigo a su hija, Señor, bendigo y declaro sobre de ella, Señor, salud y fuerza, un crecimiento sano, Señor. Yo declaro sobre Gloriana, Señor, fuerza en medio de toda situación de salud es controlada y es bendecida, y esta niña va a nacer para bien y para gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ahora te venimos pidiendo por Melissa y por Joe, su esposo. Bendícele, Señor, allá también donde ellos están, Señor, guárdale, Señor, a ella sobre todo, que es doctora, guárdale, Señor, de esta enfermedad. Guarda a su hijo, bendícele, Señor, a su hijo, que sea guardado, que sea bendecido. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sobre ellos bendición, santidad. Declaramos sobre ellos salvación y salud, Señor, así como sobre ese bebé, fuerza y un nacimiento para ser un hijo tuyo, Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Venimos bendiciendo a Joaquín y a Kaylin, Señor, y a su bebé que aún no nace, Señor. Bendícele, Señor, a esa niña, Señor. Glorifícate en la vida de ella. Glorifícate, Señor, desde ya, y que esa niña desde este momento pueda sentir que tu mano poderosa le está cubriendo. Bendícele, Señor, y multiplica sobre ella la salud, la paz y la fuerza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre la familia de mi hermana Gloria, que siempre nos escucha, sobre la familia de mi hermana Esther allá en Alemania. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Esthercita. Y el Señor guarde tu vida, tus hijos, tu hija, tu niño, Señor. Bendice, Señor, en la vida de estos, Señor, allá en Alemania. Glorifícate, cúbreles en medio de esta pandemia, en medio de todas estas situaciones. Guárdales, Señor, que tu palabra esté con ellos. Les bendecimos, Señor. Hoy bendigo, Señor, muy en especial a todas las madres, Señor, de este país. Bendigo a mi madre, a doña Esther Hidalgo. Dios, cuídala, guárdala, Señor. Dale fuerza y dale muchos años más. Bendícele grandemente. Yo declaro sobre ella bendición. Declaro bendición sobre mi suegra, sobre doña Carmen, la madre de Hazel, Señor. Bendícele grandemente, Señor. Que tu salud y tu fuerza le guarde, que le proteja, Señor. Tú sabes que ella es enfermera. Tú sabes que ella vive ahora en medio de esta enfermedad, Señor. Guárdale, protégele. Que su salud sea guardada y su vida sea guardada, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a la familia de doña Ruta, a la familia Marín, Señor. Bendícela grandemente, guárdala, protégela. Señor, te damos gracias por ellos, pero te pedimos, Señor, que tú les guardes y que protejas, Señor, a la pastora Erika, a Ingrid, Señor, al pastor Ricardo, a Luis, Señor. Les bendecimos en este día. Guárdalos, protégelos, cúbrelos del mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y venimos también pidiendo por Josué, Señor. Tú sabes que Josué, Señor, Mario Josué, hoy es día de su cumpleaños. Te pedimos que lo bendigas, que le guardes, que le fortalezca, Señor. Declaramos que su vida va a ser prosperada, que su vida va a ser multiplicada, que él cada día va a tener más sabiduría, más fuerza, más inteligencia y va a ser bendecido, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, nuevamente te pedimos por todas las madres. Guarda, Señor, a las madres y bendice a sus hijos, porque sabemos que esa es la preocupación de una madre, sus hijos. Bendice, Señor, a todas las madres, Señor, que nosotros conocemos. Yo le mando una bendición y un saludo a todas las madres que ven y que nos escuchan. Bendíceles, Señor, y que tu mano poderosa esté sobre ellas, bendiciéndoles en este día, Señor, trayéndoles paz en medio de cualquier situación que estén viviendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a ver si hay alguna otra petición de oración que hayan puesto en el chat. Ok. Entonces me despido. Que el Señor les guarde. Miren, recuerden, estamos en una época difícil. En Costa Rica están habiendo más de 500 casos diarios. Cuídense, cuiden a sus familias. También el Señor nos da inteligencia y sabiduría para cuidar a nuestras familias. Guarden a sus familias. Que el Señor les bendiga y declaro bendición sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que la paz de Dios esté con ustedes. Cuídense mucho. Dios les guarde. En el nombre del Señor les bendigo.